Feliz día, profesora Lilian. Feliz día, estimados profesores. Somos el grupo número 2, conformado por el profesor José Lugo, el profesor Carlos Pereira y mi persona, la profesora Yenivia Pérez. El tema a tratar son perspectivas humanistas desde el currículo. Como introducción puedo decir que el currículo es considerado objeto de conocimiento y configurador de las prácticas educativas, construido participativamente desde la investigación permanente y el proceso docente educativo como espacio ideal de investigación formativa para generar ciencia y tecnología transdisciplinaria, cuantitativa, privilegiando el diálogo de saberes. Perspectivas humanistas del currículo. El currículo es un proceso social, por lo que en su elaboración intervienen una gran cantidad de elementos que se deben tomar en cuenta. Algunos de estos son el individuo, la sociedad, las decisiones políticas, el contexto, entre otros. Los distintos elementos que se encuentran en el desarrollo del currículo presentan múltiples relaciones entre sí. La interpretación que se haga de ello, la importancia que se le asigne a cada elemento, los elementos que se tomen como ejes centrales del mismo, son decisiones relacionadas directamente con distintas formas de ver la realidad, siempre bajo la luz de la disciplina, como la filosofía, la psicología, sociología y todas aquellas otras ciencias sociales que permitan que de una u otra forma clarifiquen dicha realidad para su análisis. Los humanistas fuertemente influenciados por las corrientes existenciales parten del supuesto de que la personalidad humana es una totalidad en continuo proceso de desarrollo, y aunque se considera que para comprender al individuo es importante ubicarlo en su contexto, la educación humanista, para comprenderla el humanismo, es necesario primero conocer su significado de acuerdo con el contexto histórico, social, cultural y espiritual, además de otros aspectos que a través de las épocas han dado diferentes connotaciones. Sin embargo, cada aporte ha contribuido a entenderlo como lo percibimos hoy. El concepto de humanismo, en su implicación en aspectos pedagógicos, ha dado paso a la concepción de educación, al concepto de educación que debe ser humanista y que por lo tanto propicia las condiciones de desarrollo intelectuales e integral del estudiante. Según García, la educación humanista se define como de tipo indirecto, pues en ella el docente permite que los estudiantes aprendan mientras impulsan y promueven todas las exploraciones, experiencias y proyectos que estos preferiblemente inicien o decidan emprender, a fin de conseguir aprendizajes vivenciales con sentido. A su vez, Patiño define la educación humanista más allá del desarrollo intelectual, cultural y crítico, y retoma la dimensión de que tiene que ver con las necesidades espirituales de acercamiento a la realidad trascendental, a Dios. Estas definiciones comparten el pensamiento sobre un aprendizaje más humanizado para lograr mejores resultados al conocer experiencias o situaciones que puedan afectar de una u otra forma el rendimiento del estudiante, pues como seres integrales nos afecta y desequilibran circunstancias que deben ser tratadas o canalizadas, logrando que el estudiante sea un ser reflexivo y positivo en la búsqueda de soluciones. Por último, la educación humanista representa en los tiempos actuales una vislumbre hacia un paradigma que visualiza las necesidades individuales que puedan responder acertadamente a cada estudiante de acuerdo con sus divergencias, y a su vez fomente las iniciativas y el potencial creativo de cada estudiante en una sociedad de competencias y conocimientos. Feliz día, profesora, compañeros. Continuando con el ciclo de disertación Perspectiva Humanista desde el Currículum, mi nombre es José Luis Lugo Barrios. Entramos al punto Perfil del educador humanista, donde podemos decir que la participación del profesor como un ente canalizador
desempeña rasgos significativos que deben ser aplicados con miras a su rol de formador, generador y no simplemente transmisor. Entender la nueva posición del estudiante en la nueva sociedad implica cambios significativos de actitud en todos los actores involucrados con nuevas experiencias creativas e innovadoras que formen su desarrollo en todas sus áreas. Ser un docente humanista requiere compromiso, dedicación y tiempo. La experiencia en el ámbito educativo ha reflejado la necesidad que tienen los estudiantes de encontrar personas que se interesen en ellos y presten atención a sus inquietudes, propuestas u opiniones. A continuación se presentan unas características sobresalientes del perfil de este tipo de docente. Escucha a las personas y es humilde para reconocer que los estudiantes tienen mucho para enseñar. Se interesa no solo de que el estudiante adquiera conocimiento, sino también en su desarrollo integral. Respeta la libertad de opinión sin tendencias a reprimirla. Se apropia de la tendencia educativa dirigidas a mejorar el aprendizaje. Es cooperativo y promueve el aprendizaje colaborativo. Busca alternativas de solución ante dificultades que se puedan presentar en el proceso de enseñanza o en situaciones particulares del estudiante. Actúa con respeto y sensibilidad. Posee una actitud receptiva ante las críticas o recomendaciones. Genera aprendizaje en lugar de simplemente transmitir conocimiento. No es arrogante. Este docente promueve la expresión, comunicación, investigación y la formación autodidacta para fortalecer al individuo, de modo que logre apropiarse de conocimientos base, los cuales permitan formar un criterio y realizar la acertada toma de decisiones ante las olas de pensamiento de la sociedad de información en la que estamos inmersos. Por ende, urge la concienciación de no ser partidarios de un ser acumulador de datos simplemente. La contextualización a nuestra realidad educativa propone cambios del pensamiento y metodología para muchos docentes que anteponen su dominio a las necesidades de la población estudiantil, lo cual nos lleva a una reflexión sobre qué estamos haciendo y lo que podemos cambiar y llegar a hacer con el fin de llevar iniciativas a las aulas y lograr el aprendizaje deseado y el desarrollo de las facultades, no solo de los estudiantes, sino de todos los actores involucrados en este proceso. Esto nos llevará por el camino donde hay que desaprender para volver a aprender mejores prácticas, que fomenten el valor del ser humano como un ente social, individual e integral, con destrezas necesarias para su inmersión en la sociedad del conocimiento y Muy de la buenos información. días. Continuamos con el ciclo de exposición del equipo número 2. Bueno, ahora les voy a hablar entonces sobre las ventajas de un modelo educativo humanista. Como estamos hablando del modelo educativo humanista, quisiera antes de eso hablar de la educación en Venezuela. Dice que en Venezuela se concibe una educación dirigida a enaltecer los valores humanos como derechos fundamentales, basada en la capacidad y en la creatividad de todas y cada una de las personas para participar en un proceso de formación. Recogido esto en las normativas legales establecidas como la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de Educación y las nuevas concepciones educativas establecidas. Estas son el sistema educativo bolivariano y el nuevo currículo nacional. Se busca así implementar una educación netamente humanista centrada básicamente en la persona, en las masas y en la educación popular propugnada por el Libertador. Hablando de esto, del nuevo currículo nacional, en el break que tuvimos después de la última clase, nuestro presidente hizo un anuncio que fue debatido en nuestro grupo, donde el presidente dijo que se debe implementar un enfoque decolonizador en el sistema educativo bolivariano. Y es una de las premisas que estoy dejando para el debate cuando inicie el debate del Foro Chat. Ya nuestros compañeros como Néstor, Vicente, la misma profesora Lilian, Luis Manuel y Rafael Martínez dieron muy buenos aportes sobre eso. Pero sería bueno que
en este chat habláramos un poco más sobre ese nuevo modelo decolonizador. ¿Por qué? Porque nuestro currículo nacional está basado en una educación netamente humanista. Entonces, ahora, continúo con la diapositiva, dice que ¿cuáles son las ventajas de un modelo educativo humanista? Dice que hoy en día las empresas exigen una mejor calidad de la educación que busca no solo mejorar las habilidades técnicas de los estudiantes, sino darle una formación integral en el que también desarrollen actitudes con P de comunicación, adaptabilidad, pensamiento crítico e inteligencia emocional. El enfoque humanista se centra en el desarrollo integral de los estudiantes, por lo que es determinante la calidad de los procesos de enseñanza y cómo se incorpora el desarrollo personal y social de los estudiantes con énfasis en el progreso de las habilidades socioemocionales. Lo que no quiere decir esto que no basta con tener una preparación académica, una preparación cognitiva netamente, porque nosotros queremos que sea una formación integral, y por eso se basa el modelo educativo humanista en una educación integral. La ventaja del modelo educativo humanista, podemos ver que se centra en el estudiante. ¿Por qué? Porque aunque todos los modelos educativos dicen centrar sus esfuerzos en el estudiante, la mayoría de ellos solo se centran en las habilidades intelectuales o cognitivas de él o de ella. El enfoque humanista de la educación prioriza el descubrimiento del potencial de cada individuo para impulsar la identidad personal del estudiante. Esto es parte de la integralidad que le vengo haciendo. Fomenta la individualidad. Dice que en el contexto del humanismo, el individualismo se centra en reconocer y aceptar el hecho de que todos somos seres humanos únicos y originales, y hemos sido creados con fortalezas y debilidades particulares que nos hacen diferentes de los demás. Comprender su identidad y ayuda a los estudiantes a encontrar similitudes con las personas que nos rodean, además de impulsar la tolerancia y la aceptación de las diferencias. Alimenta el aprendizaje. Nos dice que este modelo educativo, los maestros no son vistos como figuras de autoridad, sino como facilitadores de aprendizaje. El enfoque humanista de la educación coloca al educador un papel muy singular, que no consiste simplemente en transmitir el conocimiento. Los maestros pueden fomentar una relación saludable con sus estudiantes, alentándolos en confiar en ellos como líderes educativos que están allí para facilitar el crecimiento, diseñando un ambiente muy sano de inclusión y de colaboración. Ahí donde alimenta el aprendizaje es que el facilitador o el maestro fomenta esa relación saludable, donde debe ser un educador empático. Y por último dice que contribuye al bienestar social, porque el modelo humanista de educación enfatiza la importancia del autoconocimiento y la identidad personal. Esos rasgos permiten al individuo comprender mejor sus cualidades y debilidades, por lo que puede comprender en su lugar en la sociedad y cómo éste puede mejorar al mundo. Además, tiene como objetivo establecer valores claramente definidos que lo llevan en una mejora como individuo. Cuando hablamos de un docente empático, en la exposición de los compañeros del grupo 1, eso fue una de las palabras que más se utilizó, la empatía. Todo el mundo habla de la empatía, pero casi nadie nos dice cómo ser empáticos. Entonces, ¿qué sabemos de la empatía? Según el diccionario dice que
es una participación afectiva de una persona en una realidad ajena a ella, generalmente en los sentimientos de otra persona. También dice que la empatía es la intención de comprender los sentimientos y emociones, intentando experimentar de forma objetiva y racional lo que se siente el otro individuo. Entonces, ¿quién enseña a los docentes ser empáticos? Nadie nos enseña a ser empáticos. La empatía es algo que nadie nace empático, eso se va desarrollando. Entonces, aquí hay 6 ítems para ver cómo ser empático. Dice que el primer ítem es qué piensa y qué siente. Nosotros tenemos que saber, para ser empático, qué le interesa al estudiante, cuáles son sus preocupaciones y cuáles son sus aspiraciones. El número 2 dice que qué le frustra, cuáles son sus miedos, sus obstáculos y sus inseguridades. El número 3 dice que qué escucha, sus deseos, sus necesidades y sus objetivos. El número 4 dice qué le motiva, qué dicen de él, influencias, escucha. El número 5 es qué dice y hace, el comportamiento, la actitud en público y su aspecto físico. Y por último tenemos qué ve, el entorno familiar y sus amigos. Entonces, para ser empático, estos 6 puntos, 6 ítems, nos van a orientar a identificarnos más con nuestros estudiantes. Ahora, dejo yo mi pregunta para el debate. ¿Hasta dónde podemos ser empáticos? ¿Cuál es el límite? ¿Cuáles son las fronteras? Porque según esta perspectiva humanista del currículo, con esta empatía prácticamente nos vamos a enterar de la vida completa del estudiante para podernos poner en su lugar. Entonces queda para el debate eso. ¿Hasta dónde podemos ser empáticos? Escuché a la compañera Silvia en la otra exposición que la empatía tenía sus ventajas y sus desventajas. Entonces nosotros para el debate podemos hablar sobre las ventajas y desventajas tanto del modelo educativo humanista, que no es más que ser un profesor empático. Cuando nosotros seamos empáticos estamos implementando el modelo humanista, porque estamos enalteciendo la individualidad, estamos enfocando netamente en el estudiante. Y tenemos ahora una conclusión que nos dice que si realmente se quiere transformar la sociedad, es imperativo que se cambie al ser humano, como portador de saberes y ejecutor de las prácticas sociales. Necesita construir una nueva visión de su papel en la sociedad. Si bien esto se ha intentado en Venezuela a través de diversas reformas en el ámbito educativo, sigue siendo necesario el rescate de modos más humanos de ser, donde se reconozca la necesidad de establecer una nueva forma de relación estudiante-profesor y se abra la posibilidad de incluir otros aspectos humanos dentro de la clase, como el reconocimiento de los afectos y las emociones, la necesidad del amor, la exaltación de la calidad humana, en conjunto con la adecuada preparación del docente como ser integral, ya que solo así es posible que desde su propia coherencia, ayude a la construcción de personas integrales, libres y conscientes, permitiendo que el desarrollo social sea una posibilidad. Esperando que mi aporte sea excelente para ustedes y que se abra ahora el debate con este tema de perspectiva humanista desde el currículo.